Como ustedes saben, el tema de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe ha sido un tema de constante preocupación de los usuarios, del departamento, de la alcaldía, de los alcaldes, del gobierno nacional. Hemos tenido un problema en la prestación del servicio porque tenemos unas deficiencias en calidad, tenemos unas deficiencias en inversión que requieren de una solución de fondo. En estos meses hemos venido construyendo esa solución, hemos podido conversar muy de cerca con las autoridades locales, por supuesto, con la empresa, con los parlamentarios que han sido unos constantes preocupados por esta situación. Y lo que queremos compartir hoy con ustedes es lo que vemos nosotros como esa solución de fondo que se le puede dar a la problemática de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe y en el Cesar en particular. La mitad o la tercera parte de la calidad en términos de cortes, número de cortes, duración de los cortes, y eso es lo que hace que haya los problemas, la impaciencia y las dificultades que se viven a diario en la región Caribe. Cuando uno mira las razones detrás de esas dificultades en la calidad del servicio, se encuentra que lo que hay en el fondo es un problema de subinversión, de baja inversión que se ha dejado acumular por años. Cuando uno deja pasar el tiempo y no invierte lo suficiente en los activos, pues los activos se deterioran y la calidad del servicio no es la correcta. Y esto se ha dado por múltiples razones. Se ha dado, es cierto, porque la empresa no ha invertido lo suficiente, pero también porque en esta región hay muchos usuarios que por su condición económica, queriendo pagar el servicio, no siempre pueden hacerlo. Y también hay que reconocerlo, algunos que pudiendo pagar no han querido hacerlo. Lo que proponemos hoy es un plan integral que ataca el corazón de la subinversión y de las dificultades en calidad de prestación del servicio que vemos. Es un plan que lo hemos llamado Caribe 5 porque tiene 5 puntos muy concretos. El primero, ayudarle a los usuarios más vulnerables a pagar su factura, reconocer esa realidad y ayudarles a pagar mejor su factura. ¿Y esto cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con las herramientas que nos dio el plan de desarrollo que recientemente acaba de aprobar el Congreso. Este plan de desarrollo nos permite, uno, que los subsidios de los estratos 1 y 2, que iban a reducirse en 10 puntos, es decir, bajar del 60 al 50% en el estrato 1 y del 50 al 40% en el estrato 2, ya no van a reducirse. Eso es un apoyo importantísimo para los estratos 1 y 2. El Fondo de Energía Social FOES, que es un sobresubsidio para los usuarios que viven en los barrios subnormales, esos barrios que agrupan la población más vulnerable, a la población de desplazados, a aquellos que ni siquiera llegan por su condición económica al estrato 1. Ese es un subsidio que estaba siendo de 46 pesos por kilovatio, ahora va a ser de 92 pesos por kilovatio a partir del próximo año, que es un alivio directo para esos usuarios. Y también con las medidas regulatorias que tomamos a principios de este año, vamos a acabar, o se acaba esa separación que había entre Energía Social y Electricaribe. Energía Social agrupaba a los usuarios de los barrios subnormales que por sus características, por su fragilidad, su vulnerabilidad económica, pagaban tarifas de cargo de comercialización más altas que el resto del mercado. Eso se acaba y esos usuarios van a poder tener un alivio. Para que tengan ustedes una idea de los números de personas que estamos apoyando con este primer punto del plan, les doy las cifras de cómo funciona el mercado en la costa Caribe. Son 2.400.000 usuarios, de los cuales como entre 300 y 400.000 familias son de los barrios subnormales. Hay más o menos 1.600.000 que pueden ser de estratos 1 y 2, ahí nos dan 2 millones, de los 2.400.000 son subnormales o estrato 1 y 2. Luego de estratos 3 al 6 puede haber como unas 300.000 más y el resto son negocios, industria, comercio. Esa es la realidad del mercado. Con estas medidas de mantener los subsidios para los estratos 1 y 2, de aumentar los recursos de FOES que van a los barrios subnormales y de acabar con esa separación, estamos apoyando a 2 millones de las familias más pobres de la costa Caribe a que puedan pagar su factura de energía con una mayor facilidad. Primer punto. Segundo punto de este plan. Necesitamos nuevos recursos de inversión.
También el Congreso nos apoyó con el aumento en los fondos eléctricos. Esos fondos eléctricos son fondos para inversión, ya sea en cobertura o sea en normalización de redes. Esas conexiones que están hechas de manera artesanal, que son riesgosas, que presentan dificultades para la operación de los electrodomésticos. Ese fondo va a empezar a tener 130.000 millones de pesos el próximo año. El fondo de cobertura rural va a tener una cifra similar, que van a ser recursos muy importantes para poder hacer inversiones que se necesitan en la costa Caribe. También, como lo decía al principio, hay que reconocer las deudas que se tenían con la compañía. El gobierno nacional tenía una deuda de FOES que se había aplicado en vigencias anteriores a los usuarios, pero no se le había reconocido a la empresa. Tenía una deuda de más de 200.000 millones de pesos. La mitad de esa deuda más o menos se cubrió este año, la mitad se va a cubrir el próximo año, y todos esos son recursos que van directamente a inversión. De manera que con lo que la gente paga hoy con tarifas, con lo que vamos a tener del aumento en fondos y con la puesta al día de estas deudas, vamos a tener los recursos necesarios para financiar las inversiones que hacen falta. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es: está bien que le ayudemos a los usuarios más pobres a poder pagar su tarifa, está bien que consigamos nuevos recursos de inversión, pero ¿en qué los vamos a invertir? Y aquí nos dimos a la tarea de identificar los proyectos que más impacto tuvieran sobre la calidad de prestación del servicio. Y nos dimos a la tarea de identificarlos en todos los niveles del sistema. Aquí, que es la analogía que creo que es buena utilizar para explicar esto mejor, el sistema eléctrico es como las carreteras. Hay vías nacionales, hay dobles calzadas, que es el sistema de transmisión nacional, hay vías regionales, que es el sistema de transmisión regional, y hay las vías locales, las vías de barrio, las vías municipales, que es el sistema de distribución local. En total identificamos 394 proyectos para la costa Caribe. Estamos hablando de los 339 proyectos que nos quedan, 11 nacionales, 44 departamentales y 339 locales, que son todos esos proyectos ya de las subestaciones, de los transformadores, de las líneas más locales, de los que impactan y la gente ve mucho más directamente. Estos proyectos suponen inversiones por 1.1 billones de pesos, que son las inversiones que se requieren en los siguientes años. Entonces déjenme recapitular el tercer punto del programa de los 5 puntos. El tercero es los proyectos que más van a hacer la diferencia en términos de prestación del servicio. Son 11 nacionales, son 44 regionales y son 339 locales. Son proyectos que en su totalidad suman un poco más de 4 billones de pesos de inversión, y son proyectos cuya ejecución se va a tardar los siguientes 5 años, pero van a estar concentrados en su mayoría 15, 16 y 17, como ya los vimos en el tema de los nacionales. El cuarto punto es la necesidad de abrir a competencia la inversión. Eso ya se los mencioné, pero es el cuarto punto, es que podamos tener convocatorias. El mecanismo de convocatorias, ¿cómo funciona? Se hace un aviso en la prensa, se explica el proyecto, se saca convocatoria del proyecto, las empresas interesadas van y piden la información, presentan una propuesta. Dentro de las empresas que cumplan los requisitos económicos, se escoge a la empresa que cobre menos por hacer el proyecto para que tenga el menor impacto posible y la mayor eficiencia en términos de utilización de los recursos. Los proyectos nacionales los hemos venido haciendo de esta manera. Las empresas que han sido adjudicatarias son empresas como ISA, como EPM, como Empresa de Energía de Bogotá, y esperamos tener empresas de la mayor calidad que se ocupen de estos proyectos regionales que son tan importantes para la región Caribe. Y el quinto punto tiene que ver con el tema de seguimiento y control. Está muy bien tener los recursos, tener los proyectos identificados con el nivel de detalle que los tenemos, sus componentes, su fecha de inicio, su fecha de terminación, su responsable, pero necesitamos que se le pueda hacer un seguimiento de la manera correcta. Y ese seguimiento parte de la por eso el superintendente nos acompaña acá, y el seguimiento le hemos dado 2 herramientas también en el plan de desarrollo, reconocimiento nuevamente al trabajo con el Congreso. Le hemos dado 2 herramientas indispensables a la superintendencia para hacer esta labor. La primera es que le aumentamos su capacidad de sanción. Antes podía imponer multas por 1.000 o 1.500 salarios mínimos, hoy en día va a poder imponer multas hasta por 100.000 salarios mínimos. Estos son multas de más de 60.000 millones de pesos. Y el segundo punto es que puede imponer
programas de gestión de manera unilateral para poder acoger iniciativas como esta, hacer el seguimiento, la vigilancia y control y asegurarse que esto que estamos presentando hoy pueda llegar a buen término. Quiero terminar mi intervención haciendo énfasis en un tema en el que va a profundizar la empresa, y es, está muy bien tener estos proyectos que atacan el problema, la causa raíz del problema de calidad del servicio, pero en el corto plazo necesitamos también poder decirle a la gente que va a haber mejoras, y esto lo tenemos que hacer con el plan de choque, la parte de choque de este plan. Y la parte de choque tiene que ver con elementos como el número de brigadas para poder reducir los tiempos de respuesta cuando la gente tiene cortes de servicio. Segundo, con aumentar el número de brigadas de poda para que se puedan hacer las podas, porque muchas veces son las ramas que entran en contacto con las líneas las que generan los cortos y las interrupciones. Aumentar el número de puntos de atención a la gente para que la gente pueda acceder más fácilmente. Mejorar cualitativamente esa atención, que a la gente no solo la atiendan más rápido, sino la atiendan mejor, le oigan sus preocupaciones, le puedan dar una explicación y un tratamiento respetuoso como se merece. Esto supone además un esfuerzo en aumentar las capacidades de los centros de llamadas, en aumentar el número de personal que va a estar atendiendo a la gente. Y soluciones a veces pequeñas pero que hacen diferencias grandes, como por ejemplo en sitios alejados que haya mucha claridad de cuáles son los números telefónicos a los que hay que llamar para reportar fallas. Coordinarse muy bien con los alcaldes para poder, como estamos haciendo en otros departamentos, para poner brigadas en sitios especialmente sensibles, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una solución estructural, pero también hay unas medidas de corto plazo concretas para que la gente pueda sentir unas mejoras en la calidad, unas mejoras en la atención y una mucho mejor actitud en términos de prestación del servicio. Entonces, 5 puntos. 1, ayudarle a los usuarios más pobres a pagar su tarifa. 2, conseguir nuevos recursos de inversión. 3, identificar los proyectos que nos van a permitir cerrar esa diferencia, los 394 proyectos de 4 billones de pesos. 4, abrir a competencia en la inversión el sistema eléctrico en la costa Caribe. Y 5, darle los dientes a la superintendencia para que pueda hacer el seguimiento y la vigilancia de lo que hemos propuesto de acá.